Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Norma Lazo llamado El mecanismo del miedo. Así que sin más, comencemos con la lectura. Cuando mi madre y yo arribamos a Ciudad Albayzán, cerca de 20 niños habían desaparecido. Se desvanecieron en pocos segundos. Los pueblerinos solían contar que los secuestros sucedieron mientras las madres explicaban pausadamente a su marchante cómo querían el corte de carne, o en el momento en que los padres encendían su puro, cuidando de no lastimar la hoja de tabaco. En un momento, los tenían asidos al costado igual que la bolsa de mandado o el reloj de bolsillo, y al siguiente, solo una nubecilla de polvo pendía en el espacio en el que antes habían estado parados. Los padres corrían gritando sus nombres por las calles, describiendo a los transeúntes los rasgos físicos de sus hijos. Finalmente, derrotados, alzaban la mirada al cielo culpándose a sí mismos por el descuido. Los niños de Ciudad Albayzán aprendieron a vivir con miedo malo. Eso lo sé porque lo viví. Nadie quería salir a la calle. Los pocos temerarios que se atrevían eran regañados fuertemente por sus padres cuando corrían con buena suerte. El ánimo natural de todos había decaído. La desconfianza se apostó en el vecino, el amigo, el extranjero que pasaba unos días en el pueblo en busca del pintoresco colorido del país vecino. Aunque, si hago un examen de memoria, debo confesar que la mayoría culpaba a mi abuela Eduviges. Decían que como estaba maldita, donde quiera que ella pisara sucedían desgracias. El primer niño en desaparecer fue Jacinto, hijo de Rubén, el tendero. Alfonsina me contó que había acompañado muy temprano a su padre a la estación de trenes para recoger un envío de conservas enlatadas. Lupina, su madre, lo siguió hasta la puerta de la casa para obligarlo a ponerse el suéter azul de marinerito que ella misma le había confeccionado. Creo que Jacinto odiaba ese suéter porque los compañeritos de años superiores solían hacerle burla por la imagen que le daba de mocoso bien portado. Con todo, Lupina lo forzó, escudándose en que el sereno de la mañana estaba frío y calaba los huesos. Él se lo quitaría más tarde para amarrárselo al cuello una vez que hubiera perdido de vista la vigilancia sobreprotectora de su madre. Jacinto y su padre conversaron durante todo el camino sobre la tienda que algún día pasaría a ser propiedad de él, el hijo único. Jacinto lo veía como algo lejano. A esa edad, los padres aún conservan ese brillo de eternidad a través del cual los chiquillos los vislumbran. No era un tema sobre el que le interesara hablar un sábado a las 6 de la mañana, cuando, según todos en el pueblo coincidieron, él debía seguir en cama. Rubén no se percató de sus bostezos o de la indiferencia con la que Jacinto lo seguía por los andenes. Y continuó la perorata, que leccionaba a su retoño sobre los deberes de un hombre cabal y trabajador. Al parecer, en medio de la aburrida letanía de Rubén y de la parsimoniosa desmarañada de Jacinto, alguien cubrió con fuerza la boca del pequeño y lo subió a una camioneta sin que nadie más se diera cuenta. Cuando Rubén volteó, emocionado para decirle que el ferrocarril ya había pitado el silbato, solamente halló su pequeño suéter de marinerito en el suelo. Los padres de Jacinto lloraron su ausencia sin cejar en la búsqueda. Amigos y vecinos los ayudaron husmeando y haciendo preguntas en los alrededores, pero al niño se lo había tragado la tierra. El caso se archivó como un suceso aislado en la comandancia de policía, lo que no fue ningún consuelo para los padres. Poco tiempo después, se desvanecieron más niños, algunos hijos de gente conocida del pueblo, otros familiares de fuereños que viajaban de paso. El comandante no pudo hacerse de la vista gorda, supo que algo terrible sucedía, pero tristemente la comandancia se reducía a él y 3 policías que no hallaban cómo enfrentar las desapariciones. Ciudad Albayzán había sido uno de esos pueblos en los que se podía dormir con la puerta abierta, según los viejos. La autoridad jamás enfrentó robos, secuestros u homicidios que resolver. Lo más eran disputas de vecinos por perros juguetones que arruinaban jardines o señoras metiches que armaban líos por un chisme tergiversado. Rogelio, o Gelio, como le llamaban sus amigos, fue el niño que desapareció un par de días antes de que mi madre y yo llegáramos a Ciudad Albayzán. Era de los más pequeños,
acababa de cumplir 6 años cuando se lo robaron. Gelio era hermano de Rafael, el compañero arisco que en mi primer día de clases había sugerido que mi abuela Eduviges era una bruja. Marco Antonio me relató que la tarde que Gelio desapareció, había varios niños jugando con él y con Rafa en la casita del árbol que su padre les había construido. Corrían a risotadas entre empujones cuando un pequeño se percató de que un hombre los observaba desde la acera de enfrente. Tanto Rafa como Gelio advirtieron a sus padres de la presencia del extraño. Sin embargo, al salir a cuestionarlo, este ya había huido sin dejar rastro. Todo indica que esa misma noche, Gelio debió haber recordado que había dejado a Tito en la casa del árbol, un dragón de felpa que llevaba consigo a toda hora del día. Rafa ya dormía. Gelio se levantó sigilosamente para no despertarlo. Se dirigió al jardín y nunca regresó. Todos supieron que algo malo le había sucedido al hallar a Tito tirado un par de calles abajo. Esas historias me helaban la sangre. Me recordaban las firmes enseñanzas de mi padre. Nunca hables con extraños. No le sueltes la mano en la calle a tu madre. No temas supercherías, sino al hombre, que es ángel y demonio en sí mismo. Mi abuela estaba parcialmente de acuerdo con él, aunque la mañana que se lo conté, me respondió con su misterio acostumbrado. Hay una edad para cada temor y un temor para cada lugar. Semanas después de que mi abuela Eduviges diera a luz a mi madre, la familia Cue la desterró de la Piadosa. Santiago, a quien me cuesta llamarle abuelo durante esta reminiscencia, volvió a tomarla de los cabellos y la arrastró por los jardines de la hacienda. El camisón que llevaba puesto se le había desgarrado en medio de la golpiza. En las semanas que mi abuela estuvo recluida, Pilar, Alicia y Carmela se dedicaron a regar las habladurías que le hicieron blanco del odio de los campesinos. Para ellos, todo empezaba a tener una explicación. La patrona Eduviges era bruja. Por esa razón, los temporales habían arreciado y las cosechas se echaban a perder desde que había llegado a vivir a la Piadosa. La ropa y pertenencias de mi abuela fueron arrojadas al patio central. Los patrones prohibieron a los criados que la ayudaran a levantarlas. Sus libros fueron lanzados desde el balcón de despacho a una pira que Santiago alimentaba con gasolina. Pilar, Carmela y Alicia los deshojaban antes de que ardieran por completo. En ese trance, mi abuela solo pensaba en lo que le diría su madre cuando supiera que esas joyas antiquísimas habían ardido hasta quedar reducidas a cenizas. Los peones, azosados por las hermanas Cue y el curita del pueblo, empujaron a mi abuela al fuego. En varias ocasiones su piel fue alcanzada por llamas que le causaron quemaduras y le deformaron la piel para siempre. Ahí residía la elegancia de doña Eduviges Berenguer. Por ello, siempre andaba ataviada únicamente con vestidos de cuello alto, mangas largas y falda a los tobillos. Esa era su manera de ocultar las cicatrices de la tortura que había sufrido en la hacienda de los Cue. Entre golpes y empellones, la muchedumbre subió a mi abuela a una carreta tirada por 2 mulas. Todos le gritaban a su paso: «¡Bruja, maldita! ¡Arderás en el infierno!». Pero ella no se defendía. Estaba demasiado triste y consternada por el odio con que la miraba su amado Santiago. La cocinera, mujer de confianza de mi abuela, subió con ella a la carreta para acompañarla a la ciudad Albazán. Alfonsina la recibió en el pórtico sin creer lo que sus ojos veían. Corrió hacia ellas alertando con gritos a los demás mozos. Todos corrieron a auxiliarla. El terrible incidente hizo que la madre de mi abuela se restableciera temporalmente del mal hepático. Sus días estaban contados, pero al ver a su hija en ese estado, le dio un segundo aire para aguantar hasta que mejorara de sus heridas. «Perdón, mamá», susurró mi abuela entre sollozos. Su madre, a quien el corazón se le salía por sed de justicia, la tomó del rostro. «No tienes nada de qué pedir perdón. Esta es tu casa. Los libros que perdiste son lo que menos importa ahora. Lo que no hubiera dado para ahorrarte este sufrimiento». Mi abuela cayó agotada por la dolencia y el cansancio. Alfonsina le preparó un brebaje con plantas que narcotizaban el dolor de su cuerpo en carne viva. «Quédate con ella», le ordenó mi bisabuela. Acto seguido, bajó a la biblioteca en busca de un grimorio celta de maldiciones y encantamientos. Subió al ático y se encerró en él durante toda la noche. Alfonsina dice
que podían escucharse aletear a las gárgolas en empeños fallidos por alejar a las sombras. Fue inútil. El odio y el miedo malo volcado en contra de mi abuela habían detenido en seco al mecanismo. Mi bisabuela maldijo a Villa Alberina. Sus campos murieron para la eternidad. Aquellas hectáreas que alguna vez dieron cosecha tras cosecha de maíz, hoy solo son rocas y piedra. 5 epidemias diferentes enfermaron tanto a patrones como a jornaleros. Un cielo negro se aposentó sobre la Piadosa. No paró de llover durante 20 días con sus noches. Alicia, Carmela y Pilar contrajeron una lepra que les obligó a usar mascadas para cubrirse la cara hasta el día que murieron. Los únicos que permanecieron completamente sanos fueron mi madre y mi abuelo Santiago. Cuando mi abuela Eduviges, ya repuesta de las quemaduras y la tristeza, supo el destino de la Piadosa, increpó a su madre, no porque le importara el destino de esa estirpe ignorante y cruel, sino porque en esa hacienda estaba su hija Augusta. La madre de mi abuela, que había vuelto a recaer de su mal hepático, le aseguró que no había nada que temer. Tu hija volverá a ti sana y salva. La maldición no rozó uno solo de sus cabellos. Su memoria quedará limpia de cualquier recuerdo. En cuanto al imbécil de tu marido, no me preocupo. Correrá la suerte de todos nuestros hombres. Morirá a más tardar cuando tu hija cumpla 12 años. Mi abuela no era una mujer de mala cepa, tampoco una doncella con vocación de víctima. Aprendió a la mala lo que el apellido Berenguer provocaba, lo que la inopia, la mala fe y el miedo malo son capaces de propagar. Finalmente, no le importó el destino de su esposo Santiago, quien, para entonces, ya solo era digno de desprecio. Pero no siempre fue así. Por las faldas de las Berenguer también han pasado hombres buenos e inteligentes, dispuestos a aceptar nuestro destino. Así lo fue el amor de Catalina Berenguer de Alcarrás, y así sería mi futuro amor, Marco Antonio. 12 años después de que mi abuela fuera expuesta a las llamas, una mujer diminuta y formal tocó la puerta de su casa. Era una monja de mirada dulce y trato afable. Pidió hablar con la señora Eduviges Berenguer. Mi abuela, convertida ya en la dueña de la casa, recibió a Sor Engracia, con el resquemor que le inspiraba cualquier hombre o mujer ataviado con hábito o sotana. No obstante, la monjita le agradó. Le invitó un té de clavo con canela que bebieron mientras caminaban por el jardín. El padre de Augusta murió hace una semana en un accidente rarísimo. Se congeló durante una nevada inesperada en la ciudad donde vivimos, le contó Sor Engracia. Me disculpará usted que no dé signos de tristeza. Mi marido fue un hombre violento y cruel que, además de poner mi vida en peligro, me separó de mi hija sin que yo supiera dónde se la llevó. Usted tendrá sus motivos para no llorarlo, continuó la monja. Yo estoy aquí solamente porque pienso que el lugar de Augusta está al lado de su madre. Ella no la recuerda, pero a pesar de que don Santiago Cue hizo jurar a la Madre Superiora que nunca le dijera a usted su paradero, yo he venido porque no empeñé mi palabra, ni concuerdo con la idea de andar haciendo monjas de niñas que ni siquiera tienen claro una vocación. Le agradezco que me haya buscado. Yo misma iré a recoger a mi hija, y celebro que sea usted una mujer buena y sensata. No creo mucho en la piedad ni en la supuesta nobleza de los hombres y mujeres que pertenecen a una orden religiosa. Tienen las mismas virtudes y defectos que los demás, pero siempre van con un santo en la boca erigiéndose como ejemplo moral. Yo no la juzgo, señora. Sus razones tendrá usted. Yo vine aquí porque mi conciencia así me lo exigía. Se lo agradezco nuevamente, Engracia. No hay nada que agradecer. Sor Engracia salió de casa de mi abuela. Sí, era una mujer buena y sensata, pero, como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Cuando salí del colegio, mi madre ya me esperaba afuera, conversando animadamente con Almudena. Celebré verla contenta con una amiga. Nunca antes le había conocido ninguna. Mamá me recibió con un abrazo como si no me hubiera visto en mucho tiempo. Caminamos entre los demás padres que esperaban a sus hijos, los cuales saludaron a mi madre con la misma displicencia que los niños habían hecho conmigo. La reacción de mi madre al pasar junto a ellos fue clavar la mirada en el piso y rehuir sus miradas, como avergonzada por algo. Sus manos estaban cerradas en 2 puños.
La derecha agarraba fuertemente mi mano y la izquierda apretaba la bolsa de pan como si fueran a robársela. Sus pasos eran cortos y rápidos. No me agradó lo que vi. Era la misma reacción que yo tuve al llegar a la escuela, antes de recordar las palabras de mi abuela. Si yo no me avergonzaba de mí, no permitiría que mi madre se avergonzara de ella, así que elaboré una mentira. ¿Podemos ir más lento? Me lastimé un pie jugando a la cuerda. Con ese argumento, mamá no pudo hacer otra cosa que caminar despacio. Luego me acomodé bien la mochila en el hombro y le arrebaté la bolsa de pan. ¿Te ayudo? Por último, me paré de puntitas para coger su barbilla y levantarle la cara. Mira qué lindo día hace, mamá. No le des la espalda al sol. ¿Te parece? Me parece, dijo mi madre suspirando. Atravesamos la muchedumbre de adultos que esperaban a sus hijos con la frente en alto, la mirada al cielo y el paso lento. Llegamos a casa de la abuela. No sé si fue por el cambio de actitud, pero mi madre lucía diferente. Su semblante era sereno. Desafortunadamente, rompí el momento al recordar el comentario que hizo Rafael sobre el ático y las gárgolas. Me paré en seco para observarlas. Las cabezas asomaban desafiantes por las cornisas de la casa. Tenían un cuello largo, rectilíneo, que alejaba la cabeza del tronco casi medio metro. Grandes alas extendidas mostraban sin pudor unos pliegues de piedra que asemejaban cartílagos membranosos. Sus caras eran parecidas a las de un dragón grotesco que gesticulaba muecas burlonas y amenazantes. Las fauces blandían potentes mandíbulas, mientras las garras se aferraban a la piedra en que fueron esculpidas. Eran terroríficas. «Mamá», dije antes de entrar a la casa, «¿qué guarda mi abuelita en el ático?» «No lo sé, y la verdad prefiero no saberlo. Prométeme que no subirás al ático aunque ella te invite». «¿Por qué te da tanto miedo?» «No eres nadie para cuestionar a tu madre. Y si no entiendes por las buenas, entonces es una orden. Tienes estrictamente prohibido subir al ático y entrar a la biblioteca». Le dije que sí, a sabiendas que ya no era la niña obediente de otra época que ella imaginaba. La tarde cayó con las costumbres rutinarias de la casa. Mi abuela encerrada en su biblioteca, Alfonsina preparando cosas ricas en la cocina, mamá ocupada en el bordado y yo en mi cuarto jugando con las muñecas de porcelana que adopté como mías. El viejo oso de peluche que mi padre me había regalado cuando era un bebé quedó relegado a los peldaños más altos del juguetero. Dispuse a Laila, Estebané, Ricarda, Solveig y Anaranda frente a mí para jugar a la escuelita. Almudena me había impresionado y quería invitarla en un juego con ellas. «Saquen un libro de español, vamos a conjugar algunos verbos», dije seriamente. Un ruido proveniente del exterior me distrajo, nada estruendoso o que crispara mis nervios como los golpes bajo mi cama. Más bien, un golpecito tímido y agudo en los vidrios de mi ventana. Hice caso omiso para continuar con la escuelita. El ruido insistió. Me asomé. Allí estaba Marco Antonio con la mano cargada de piedritas en espera de que yo le prestara atención. Lo saludé con la mano. Él me hizo señas para que saliera y no lo pensé mucho. Marco Antonio me gustaba y además era el único que me había tratado amablemente. Mi madre cosía en un sillón de las habitaciones que parecían salas de estar. Decía que ahí daba la mejor luz para bordar o hacer trabajos detallados. Entré temerosa de que me negara el permiso. ¿Mamá? Sí, María José, dime, contestó sin levantar la mirada del bordado. Vino un compañero de la escuela, está afuera, ¿puedo salir? No quiero que salgas. Con eso de los niños que desaparecen, no sé cómo un padre responsable puede dejar que su hijo ande solo por la calle. Pero mamá... Ningún pero. Si quiere, invítalo a pasar. Tú no sales. Su respuesta me sorprendió. Jamás pensé que me dejara invitarlo a la casa. En la ciudad no me permitía tener amigos varones. Me lancé a sus brazos para agradecerle con un beso. Alfonsina me acompañó a la reja. Solo los adultos de la casa tenían llaves del candado. «Bienvenido», le dije a Marco Antonio, quien entró sin dejar de ver las gárgolas en el techo. Antes de retirarse,
Alfonsina ofreció llevarnos agua de piña y pastel de manzana. «Nadie va a creerme de que me atreví a entrar», me dijo Marco Antonio mientras nos repantigábamos en una de las bancas del jardín. «¿Por qué?» «Porque se asustan». «¿De qué?» «De las gárgolas». Miré las gárgolas nuevamente. Marco Antonio soltó la boca de jarro. «Eres muy bonita». Me quedé sin palabras que pudieran rescatarme de la timidez que de repente hizo presa de mí. Mis mejillas cambiaron de su tono pálido habitual a un rojo subido. Mis manos brillaron por el sudor que intenté limpiar en mi vestido. No pude sostenerle la mirada, así que cambié el tema súbitamente. «Estoy leyendo un libro de terror». «¿Ah, sí?», preguntó abochornado ante mi cambio de conversación. «Sí, trata de un hombre al que después de saludar a una goleta que pasa frente a él, le empiezan a ocurrir cosas espeluznantes». «A mí no me dejan leer libros que después no me dejen dormir». «A mí tampoco», dije haciendo alarde de mi desobediencia. «¿Ves? Por eso me gustas», reveló para demostrarme que él también podía ser igual de audaz que yo. Me plantó un beso en la mejilla. De inmediato volteé a la casa para cerciorarme de que nadie hubiera visto. El sol empezaba a caer. La tarde se anunció en tonos rojizos y naranjas que agrietaban el cielo. «Me voy», dijo Marco Antonio al levantarse. «Mis padres solo me permiten salir con la condición de que vuelva justo antes de que empiece a oscurecer». «Tienen razón. Mi mamá no me deja salir si no es con ella o Alfonsina, su nana». Hace ya 2 semanas que desapareció Gelio, el hermano de Rafa. Ahora entiendo por qué siempre anda enojado. Ya se hicieron varias búsquedas, incluso cerca de las minas, pero no hallaron nada. Miró el cielo antes de añadir: «Bueno, me voy, nos vemos mañana». Me plantó otro beso en la mejilla. Alfonsina abrió el candado y volvió a cerrarlo una vez que Marco Antonio salió de la casa. Desde la reja, esperamos a que llegara a la esquina donde lo esperaba su padre. «Nos quedamos esperando el agua de piña y el pastel de manzana», le dije. «Nunca nos lo trajiste». «Iba a hacerlo, pero no quise interrumpirlos», dijo con una sonrisa cómplice. «Anda, a lavarte las manos para que me ayudes a preparar la merienda». Asentí sin rezongar. Aún estaba flotando con mi encuentro con Marco Antonio. Nunca me gustó llamarle Toño como los demás. Quería marcar una diferencia. Alcé la cabeza en búsqueda del sol que ya se ocultaba. Aunque no fue el sol lo que me topé sobre mí, sino el rostro de una gárgola que se movía. Me quedé helada. Alfonsina notó mi expresión de susto y levantó la mirada en busca de aquello que me había paralizado. Puso una mano sobre mi hombro. Son estatuas construidas para ahuyentar las malas intenciones. Mientras les temas a ellas, no tienes nada más que temer. Apreté los párpados con la esperanza de que al abrirlos, la gárgola continuara con la cabeza encorvada hacia mí, pero había vuelto a su postura inicial, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Empecé a dudar de mi juicio, del poder del libro que mi abuela me había regalado. Nunca quise dudar de ella, a pesar de que todos, incluso mi madre, la señalaban. Jamás pensé que lo que sucedía en esa casa tuviera que ver con sus artes hechiceras. No sabía lo equivocada que estaba. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Y la frase del día de hoy es: el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos, los caballos. Esta frase la dijo Platón. ¿Qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme. Así que por favor, les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poco más. Y si les gustó este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Leyendo Oyendo. Les deseo un excelente día. ¡Chao, chao!